Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Afuera Adentro. Soy Jorge Caraballo. Hoy converso con Pablo Mas. Pablo es educador sexual argentino, es activista por las transformaciones de las masculinidades. Me presentaron su trabajo hace más o menos 2 meses en el Club de los Penes Tristes, el grupo que creé después de publicar Memorias de mi Pene Triste, y desde que llegué a su trabajo quedé enganchado. Pablo tiene una manera única de acercarse a los desafíos sexuales de los hombres. No solamente los describe muy bien, sino que propone maneras realistas, amorosas, conscientes de transformar esas frustraciones en más conocimiento propio, en relaciones más honestas, más íntimas, en más placer, más libertad. Yo llevo años sintiéndome estrecho en el cuadrito de lo que significa ser hombre en la cultura en la que crecí. Llevo años tratando de darle la vuelta a mis propias frustraciones sexuales. Llevo años en terapia pensando en esto, leyendo sobre esto y desde el año pasado escribiendo. Y no exagero cuando digo que esta conversación con Pablo ha sido uno de los momentos más reveladores, más estimulantes en este proceso personal de transformar la masculinidad. Espero que esta conversación sea útil para ustedes también, que sea valiosa y que, nada, muestre maneras diferentes de acercarse a los dolores que nos conectan como hombres, que pueden ser la puerta de entrada a un camino de crecimiento, un camino de expansión. Con ustedes, Pablo Mas. Pablo, bienvenido a Afuera Adentro, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias por invitarme. Un gusto ¿Dónde, estar acá. dónde estás? ¿En qué lugar del mundo estás? Yo vivo en Tras la Sierra, Córdoba, Argentina, En una zona Argentina. de sierras, ríos, arroyos, monte, en el centro de Argentina, un lugar Qué muy bonito. lindo. Sí, yo vi un video que publicaron tuyo en All These Humans. Me imagino que era tu casa. Era mi casa, sí. Ah, una belleza. Esos arroyitos y esa agua limpia y la montaña. Qué lindo. La verdad que sí, la verdad que es muy Pablo, bonito. normalmente empiezo estos episodios con un ejercicio de llegar al cuerpo, que es como una especie de meditación guiada, es un par de minutos en el que te sugiero un escenario y después tú me cuentas qué ves o qué sientes con lo que te propongo. ¿Te parece? Claro, dale. De una. Si quieres cierra los ojos, si no, todo bien. Vas a inhalar un par de veces profundo, lento, largo. Y vas a imaginar que estás en una noche, es de noche, en un valle muy, muy amplio. Y en la mitad del valle, lejos de ti, ves que hay un fuego. Es un valle que está solo, no hay nada, estás solo tú. Y te llama la atención esa llama que está en la mitad. Entonces te vas acercando, es de noche y eso es lo único que ves. Te atrae esa luz. Y después de caminar un rato, cuando estás cerca de la llama, ves que es un fuego especial, es un fuego extraordinario, porque está flotando a 1 metro sobre el suelo. No hay madera, no hay nada, simplemente la llama. Es una llama muy potente que está ahí, levitando. Y te acercas, ya estás dentro de su luz, y te das cuenta que esa llama es en realidad un espejo. Y es un espejo de los deseos. Quien mira en esa llama puede ver reflejado cuáles son sus verdaderos deseos. Y es un fuego tan potente que los deseos que ves no son los deseos frívolos o los deseos efímeros de quiero comer o quiero un carro o quiero salir a hacer tal cosa, nada, son los deseos profundos. Este fuego quema todo lo otro frívolo y puedes ver el deseo real de quien se asoma. Y vas a mirar ese fuego espejo y vas a observar el deseo que te refleja, el deseo más puro y ardiente.
Y cuando te sientas preparado, me puedes, si quieres, compartir qué viste. Me veo a mí mismo, Mm, sonriendo, lleno de vitalidad. mm. Tu deseo eres tú, es ser. Es la vitalidad, es sentirme vivo, es sentirme en una relación ancha y profunda con la vida, conmigo Mm, mismo. Mm, mm. Qué lindo, ese es mi deseo hoy. qué lindo. Gracias. Gracias a vos, Jorge. Muchas gracias. Pablo, vos te dedicas a educar, ¿cierto? Eres un educador sexual y activista por la transformación de las masculinidades, así te describes en la biografía. Y para empezar, o sea, solamente por contexto y brevemente, para que quienes estén escuchando esto y tal vez no estén familiarizados con el tipo de, de casos o de frustraciones que tú observas en quienes acompañas. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cuáles son las frustraciones más comunes en hombres, frustraciones sexuales más comunes en hombres, que tú ves, que has visto en el uno a uno o en los grupos que has acompañado, en cientos de hombres que han pasado ahí por tu Mm, camino? sí, primero decir que las veo en mí mismo. Mm, claro. No solo las veo ahí afuera porque el motor que me llevó hace años a empezar a organizar encuentros de hombres fue vérmelas con mis propios laberintos. Y desde allí propongo espacios de crecimiento, desde saber que no hay nadie que haya trascendido las contradicciones humanas. Primero veo en mí muchas Mm, frustraciones, miedos y cuestiones inconclusas. En relación a la sexualidad, para ir un poquito más concretamente a tu pregunta, creo que muchísimos hombres hoy, principalmente trabajo con hombres de Latinoamérica, de España, de países de habla hispana, de todas las edades, hombres con distintos estilos de vida, distintas miradas del mundo, distintos oficios, que tienen en común una insatisfacción con su vida sexual, que tienen en común cierta frustración, que tienen en común una vara muy alta en la performance de su sexualidad mm, y que tienen en común principalmente el sentirse solos, el hecho de que no hay un confidente, no hay un grupo de pertenencia, incluso a veces con las mismas parejas, no hay un espacio donde puedan nombrar lo que les pesa, lo que les cuesta, lo que los desafía. Creo que en gran medida los desafíos de la sexualidad masculina hoy tienen que ver con hombres que nos vamos dando de frente, con que la sexualidad que aprendimos está cargada de objetivos, exámenes, performance, y que en algún punto en esa carrera por cumplir con imágenes foráneas del deber ser, nos perdemos a nosotros mismos. mm, Creo que un gran desafío para la sexualidad masculina hoy es el existir para sí, el poder entablar una relación sensible, honesta, saludable, creativa con nuestro propio cuerpo, mm, con la indagación, validación y comunicación de nuestras emociones, mm, con la posibilidad de construir una sexualidad desde la honestidad con nosotros mismos, más allá de lo que la sociedad, el porno, las parejas, o vaya a saber en dónde ponemos esa demanda externa de quién debemos ser. Creo que los desafíos de la sexualidad masculina tienen que ver con mandatos que hemos naturalizado, que hemos aceptado, que probablemente nada tienen que ver con nuestro verdadero deseo y necesidad.
que Mm. probablemente no tienen que ver con el verdadero deseo y necesidad de las personas con las cuales nos compartimos sexualmente. Y el otro gran desafío es la soledad. Esta narrativa masculina de que debemos de poder con nuestra vida solos, de que a un hombre no debe de notársele el cansancio, el dolor, el miedo, la insuficiencia, de que nombrar que algo nos desafía, pedir ayuda, pedir un consejo, simplemente ablandarnos y desmoronarnos ante alguien, es un desmoronamiento de la masculinidad misma. De la identidad. Claro, es una crisis. Hay que evitar a toda costa. Es que tanto la narrativa del hombre viril porno como la narrativa del hombre eficiente, productivo y proveedor de la sociedad misma, no da mucha cabida al hecho de que la vida nos desafíe. Ujú. Los desafíos a veces nos cuestan. Y la sexualidad está cargada, es parte de la sexualidad del desafío. Suelo decir que nadie tiene a la sexualidad bajo control. Nadie tiene a la sexualidad y a la vincularidad humana resuelta, porque la sexualidad es intrínsecamente desafiante. Incierta. Incierta, cambiante, no meramente racional, no meramente técnica. Entonces, Mecánica. no mecánica. Las herramientas habituales que culturalmente aprendimos sobre el ser hombre en la sociedad no suelen ser las más compatibles con los desafíos de la sexualidad, que nos interpela desde el cuerpo, desde las emociones, desde la comunicación honesta. Mm. Todos em, características o posibilidades humanas que creo que mayormente no hemos desarrollado en general en nuestras culturas como varones. Total. Entonces eso, por un lado tenemos una sexualidad cargada de mandatos, de ansiedades y de prisas. Tenemos una tendencia a no nombrar lo que nos duele, nos desafía, nos incomoda, a vivirlo en soledad, a intentar que no se nos note en una cama, Claro. que Claro. no se nos note que tenemos miedo de perder una erección, que no se nos note que estamos cansados, que no se nos note que nos sentimos abrumados o avasallados por la otra persona, que no se nos note de que no sabemos cómo. Entonces generamos esa fachada de hombre resuelto, Mm. esta narrativa de que un hombre adulto es un hombre adulto porque sabe sobre sexo, y un hombre sabe sobre sexo porque es un hombre adulto. Entonces, ¿cómo darle lugar a una sexualidad desafiante, intrínsecamente desafiante, más al mismo tiempo mecanizada, llena de prisas, de mandatos, de linealidades, que no necesariamente tiene que ver con nuestros verdaderos deseos y necesidades presentes? Claro. ¿Por qué sentís que es en la sexualidad donde se instalan esos bloqueos y esas inseguridades y esos miedos y esas ansiedades? Cuando los hombres, sobre todo los hombres heterosexuales, pero también sé que ocurre en hombres homosexuales, no depende de la orientación sexual, eh, los hombres tenemos muchos privilegios. O sea, eso es un sistema que impusimos para estar privilegiados. El hombre tiene acceso a más ventajas, más beneficios que las mujeres o que otras que personas que se identifican de otra manera. Es un mundo que está hecho a nuestra medida, ¿cierto? Es un mundo en el que el hombre es quien está, entre comillas, en la cúspide, ¿cierto? Quien tiene el control, quien decide. ¿Y por qué sentís que en un mundo así, un mundo en el que tenemos todo eso a nuestro favor, entre comillas, es en la sexualidad donde se revela muchas veces que la situación es mucho más complicada y que esos beneficios tienen un costo muy alto que se paga es ahí, se paga es en esa intimidad? ¿Por qué sentís que es ahí donde se revela de una forma tan clara el costo que estamos pagando por esos privilegios? Yo entiendo, y esto es muy personal y es un debate interminable, que el cofre de los privilegios está vacío, que nos hemos llenado de cuotas de poder, de ciertos beneficios materiales,
de ciertas relaciones de poder vinculares que no necesariamente hacen nuestra vida más grata y no les da un sentido real a nuestra vida. Ujú. Creo que un gran coste que pagamos es distraernos demasiado en eso. Yo veo estos privilegios como, a ver, el hámster encerrado en la jaula tiene un platito con semillas disponibles, ¿no? Todos los días. El coste que paga por esa comodidad es vivir en la jaula. Entonces creo que tiene que ver con eso. Mm. Aspectos del ser humano que soy, no me permito indagar, expresar, nutrir, por mantenerme dentro de cierta narrativa del deber ser. Y la sexualidad es un aspecto de la vida central. Yo digo que hacemos el amor como vivimos y vivimos como hacemos el amor. Mm. El encuentro sexual y la relación sexual conmigo mismo, el entendimiento de quién soy, de mi relación con mi cuerpo, mi deseo, mi intimidad, mis dolores, mis miedos, mis fantasías, es un microcosmos de la vida que estamos viviendo. Tendemos por ahí desde las narrativas aprendidas del porno y de la virilidad en la cama a querer separar al encuentro sexual de la vida que estamos viviendo. El encuentro sexual debe ser performático, perfecto, eficiente, potente. Debe validar a la pareja, debe validar mi masculinidad, debe estar cargado de deberes. Y entonces la gran contradicción con la que nos encontramos es querer ir a performar un encuentro sexual como si nuestro cuerpo fuera una máquina que debe de comportarse eficientemente. Cuando en el encuentro sexual se expresa de manera más o menos consciente todo el ser humano que somos. Desde la narrativa de este hombre viril, potente, proveedor de orgasmos, proveedor de placer, etcétera, no hay cabida para lo vulnerable, para el dolor, para el cansancio, para la tristeza, incluso a veces para el amor mismo. Entonces, este hombre, educado en la productividad, educado en la eficiencia, educado en la potencia, se ve con pocas herramientas para ir más allá de una sexualidad basada en objetivos, Claro. basada en repeticiones. Hay un antropólogo, no recuerdo el apellido en este momento, pero voy a nombrar brevemente lo que él explica, que también es perfectamente discutible. Plantea que tradicionalmente la masculinidad en sociedades tribales afirmaba su valor comunitario en la comunidad por tres aspectos: el proveer, Ujú. vender y el tener sexo. De esas tres maneras, lo masculino se autoafirma en la comunidad. Ir a cazar, esto también hoy está discutido, pero bueno, lo plantea: ir a cazar y traer la presa para el alimento de la comunidad, defender a la comunidad en la Claro. guerra, La en guerra. tomar un garrote y pararse en la puerta del Sí, hogar, ¿no? la agresividad. Y la tercera, el sexo. Este antropólogo plantea que en la vida moderna el proveer y el defender se ha desdibujado como parte de la validación masculina. Porque digo, hoy mujeres ganan, hay muchísimas mujeres que ganan más dinero que los hombres o tienen la misma capacidad de ir a un supermercado a comprar alimentos. La idea, esta narrativa del hombre que expone su cuerpo para traer el alimento, hoy no tiene tanto sentido. El hombre defensor, el hombre del garrote, el hombre de las armas que defiende a la comunidad, tampoco. Digo, tenemos una sociedad ordenada de cierta manera en donde hay policías, ejércitos y un Estado que pareciera ser el responsable de la defensa. Entonces, en esta vida moderna, el hombre habría perdido esa validación en estos dos pilares, el proveer y el defender.
Este antropólogo plantea que el tercer pilar de lo masculino, el tener sexo, se ha exacerbado y que buscamos fervientemente en la sexualidad validar esa masculinidad. Yo suelo decirlo con otras palabras. La masculinidad se realiza o se destruye en el encuentro sexual. Vamos al encuentro sexual a validar nuestra Es propia un, identidad es un juicio, es un juicio. Es como uno va como a que lo evalúen, a que le digan si es hombre o no es hombre. una y otra vez. Y es horrible, a mí me pasaba y era un sufrimiento permanente, porque yo, incluso cuando era muy bien, o sea, cuando había un encuentro sexual, entre comillas, muy bien, porque eso es, claro, eso no tiene sentido, pero cuando era un encuentro muy satisfactorio, intenso, bello, de conexión, después, o sea, apenas terminaba, me cagaba del susto y sentía la ansiedad aquí en la garganta porque yo decía, esto no va a volver a pasar, esto no va a volver a pasar. Yo, o sea, ¿cómo voy a hacer para mantener este nivel? Era un juicio permanente, ¿cierto? Era voy a perder entonces lo que acabé de ganar. Como si la sexualidad fuera eso, un espacio, como tú estás diciendo, en el que un juez dice si sí eres hombre o no. Y eso es terrible. Claro. Es que si el encuentro, la trampa es que esto no termina. Si el Ujú, encuentro, si el encuentro es satisfactorio, la vara queda muy alta. ujú, El próximo encuentro no puede ser menos. Y si de repente sucede algo que no quería que suceda, claro. perdí la elección, eyaculé muy pronto, la otra persona parece no haber disfrutado o parece no haberme admirado como hombre en este encuentro, o cualquier cosa que se salga por fuera de la idea del deber ser, es de alguna manera como una muerte identitaria, Total, como que total. los naipes de la masculinidad que vine a presentar se desmoronó. Entonces, desde esta búsqueda performática, de validarme ante los ojos de alguien en un encuentro sexual, el encuentro sexual se vive como un examen que nunca termina y se vive también con una especie de pulsión de muerte. Ujú, En cualquier momento la cago y me conecto con este dolor que me es propio por verme expuesto ante los ojos de la otra persona. ¿Y cuál es el gran problema de esto? Suceda o no suceda, tal vez el gran miedo es perder la erección, por ejemplo. claro. Suceda o no suceda lo de perder la erección, esa ansiedad constante de fallar nos desconecta del proceso de placer, nos desconecta de lo real, nos desconecta del cuerpo, de la respiración, de lo que le está sucediendo a mi pareja. Soy una conferencia mental de voces diciéndome qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, trayéndome imágenes incómodas de lo que podría suceder si fallo. Entonces, esta idea, ¿no? Esta cuestión de la perfección del encuentro sexual, mucho tiene que ver con la educación del porno. Porque digo, los videos porno siempre son igual de intensos, siempre repiten las mismas coreografías. En los videos pornos nadie pierde una erección, nadie eyacula antes de tiempo, nadie se vulnerabiliza de repente y dice, para, no la estoy pasando bien, vamos más despacio. Nadie le pregunta a la otra persona, ¿cómo te sentís? ¿Estás bien así? ¿Querés que paremos? Nadie llora, nadie se ríe. Entonces, Sí, no hay fracaso, entre comillas, ¿cierto? Es como no hay esa posibilidad de cambiar, el de salirse del guión. es que vos decías, no hay fracaso en el amor y en la vincularidad humana, en la relación con la otredad. Siempre hay un fracaso. Mm, Transforma la relación con una otredad. Porque este personaje que yo creo ser entra en diálogo con la información que me trae otro ser humano. Y en algún punto, en ese diálogo, partes de mi personalidad conocida fracasan. Me doy mm, cuenta de que no eran las cosas como yo creí que eran. Y esa es la posibilidad de crecer. mm. Qué belleza, nunca lo había pensado así. O sea, la relación en sí misma implica eso. Implica, implica una muerte. Sí. La sexualidad, sigo medio poética metafóricamente, la sexualidad es una muerte que está viva
y pulsa para que vivamos nuestra vida más allá de todo miedo y limitación. Dicen los sabios de tantas culturas que en el camino del crecimiento humano necesitamos morirnos varias veces. Y no hablan de una muerte física, sino hablan de una muerte de la personalidad, de quién creo ser, de qué creo que es lo valioso en mí, de cuál creo que es mi propósito, mi forma, lo que yo haría, lo que yo nunca haría. Digo, la sexualidad nos interpela ahí, Claro. la vincularidad humana nos interpela ahí. El tema es si desde las narrativas performáticas del porno nos vamos a frustrar y cerrar y encaprichar ante cada desafío de la sexualidad, o nos vamos a abrir a la posibilidad de mirarnos en el espejo que nos devuelve el desafío de nuestra sexualidad. ¿Cuáles son mis miedos, mis autoexigencias? ¿Cuáles son las creencias que tengo sobre mí? ¿Cuáles son las culpas, las vergüenzas que me habitan? Todo eso es un espejo nutritivo que nos invita no a tener mejor sexo, a vivir mejor la vida, a caminar mejor nuestra propia vida. Mas necesitamos salirnos del paradigma performático, perfeccionista, y entender que el encuentro sexual es un reflejo de la vida que estamos viviendo. Mm. Transformamos, nutrimos, liberamos en la sexualidad, lo ganamos para la vida cotidiana y viceversa. Ahí suena, o sea, estoy de acuerdo, resuena, lo siento. ¿Cuáles son los incentivos para un hombre atreverse a esto? Porque morir, o sea, no hay nada que dé más miedo que morir. O sea, la muerte en esta cultura es lo que más se evita, ¿cierto? Ahí estamos acostumbrados y estamos enseñados a que la identidad es una identidad, es monolítica, es rígida, esto es lo que soy, no tengo por qué cambiar. Y pues acabas de describir que para poder liberar, ¿sí? Para poder encontrar una vida más íntegra, una vida más como fluida, pues toca permitirse esas muertes. En los grupos que tú acompañas, en las personas o a las personas que asesoras, ¿cómo les mostrás que sí, va a doler, sí, es una muerte, sí, es doloroso, pero vale la pena? ¿Cuáles son como de qué forma puede uno convencerse o al menos arriesgarse a dar ese salto cuando es lo que pues más nos hemos enseñado a temer, que es la muerte? Y pregunta, bueno, vamos de a poco. Creo que la sexualidad puede ser una de las grandes fuentes de felicidad del ser humano. Mas abrirnos al placer y al éxtasis es abrirnos también al dolor. Mm. Venimos de una cultura que esconde los rastros de la muerte. Y uno dirá, ¿cómo que esconde los rastros de la muerte si yo veo en Netflix gente matándose entre sí todo el Claro, tiempo? Si yo veo en el noticiero caer bombas y asaltos con homicidios todo el tiempo. Sí, pero tenemos una narrativa de la muerte espectacular, como que la muerte es algo terrible que le pasa a unos pobres infelices lejos de casa. claro, que ocurre afuera. Gente muere en habitaciones de hospitales anónimas, blancas, impersonales, lejos de sus seres queridos. La sociedad moderna se autoafirma construyendo edificios siempre lujosos y manteniendo limpios monumentos antiguos. De alguna manera escondemos los rastros de la muerte. Hasta El el edificio, crecimiento de la economía, por ejemplo, es una forma de no morir nunca. Siempre hay que crecer, siempre hay que crecer. sí, siempre hay que crecer y digo, hasta el edificio más moderno hoy ya se está convirtiendo en polvo lentamente. Ujú. Pero si miramos a la naturaleza, más allá de este laberinto de cemento que nos hemos inventado y de pantallas, en la naturaleza todo el tiempo la muerte está en relación con la vida. Todo muere para vivir. Entonces, en estos procesos de crecimiento personal y comunitario, porque a mí me gusta hablar de un autoconocimiento comunitario,
La pregunta motor siempre es, ¿qué vida quiero caminar? Vos traías ese ejercicio tan bonito del deseo. Para que el deseo forme parte de nuestra vida, necesitamos transformarnos. ¿Por qué? Porque el deseo mismo se transforma. Y tal vez la vida y la personalidad que me construí hoy, o que me construí hace unos años, Ujú. chica, el camino del crecimiento es un camino de actualización. Y muchas de las narrativas limitantes que nos habitan en el sexo son narrativas que podemos actualizar, no solo desde los aprendizajes obsoletos mecánicos del porno, sino desde nuestros aprendizajes desde nuestra primera infancia. Siendo niños aprendimos que merecíamos ser amados y aceptados por comportarnos de cierta manera, por reprimir ciertas emociones y necesidades y por tratar de ser eficientes en la escuela, en el cuidado de la casa, en el deporte. Esas narrativas que fuimos construyendo sobre nosotros mismos siendo niños, esas defensas psíquicas, forman hoy parte de nuestra personalidad. Y se ven reflejadas en nuestra vida toda y se ven particularmente reflejadas en lo que sucede en una cama. Mm. Mi capacidad de nombrar una necesidad o de anular una necesidad. Mi capacidad de empatizar con el otro ser humano o no. Mi autoexigencia performática tal vez también viene de cuando yo era niño y entendí que tenía que ser el niño perfecto para que papá me acepte, para que mamá Claro, me acepte. peinado de lado, camisa por dentro. ¿Sí? O que aprendí que mis emociones no tenían cabida ahí afuera. De que Mm. por alguna circunstancia que me tocó vivir, papá y mamá no estaban para sostener mis necesidades. Entonces soy un adulto hoy que prefiere anular la propia necesidad que expresarla y sufrir. Digo, todo eso es un proceso de crecimiento, muerte, renacimiento. Actualizarnos. Gracias, defensa psíquica, por mantenerme vivo hasta el día de hoy. Mas hoy soy una persona adulta que me vuelvo a preguntar, ¿cómo quiero caminar la vida? Ujú. ¿Quiero hacer el amor? ¿Cómo haría el amor si fuera libre? ¿Cómo haría el amor si no me dejara gobernar por esta mente foránea de narrativas del deber ser? ¿Cómo haría el amor si no tuviera miedo de amar? ¿Cómo haría el amor si no tuviera miedo de contactar, validar y expresar mi deseo y mi necesidad? Y digo, hace un rato decía, uno de los grandes desafíos de la sexualidad masculina es existir para sí. Y este existir para sí no es un camino egoísta, ¿no? Como mi deseo, mi necesidad, Claro. mi... Necesitamos como varones humanizarnos a nosotros mismos en la sexualidad. Salir del paradigma del hombre máquina y poder entender que nos atraviesa la vitalidad, el placer, el amor y que nos atraviesa el dolor, el miedo y la vulnerabilidad. Porque en esa conciencia del propio dolor es donde podemos desarrollar un sentido real de la compasión hacia el otro ser humano. La compasión es la conciencia de que el otro ser humano experimenta dolor. ¿Y cómo construimos vínculos sexuales compasivos? Haciéndonos conscientes de nuestra propia experiencia del dolor. De nuestro propio Porque dolor. hoy se habla mucho de las relaciones, de la responsabilidad afectiva y los vínculos empáticos, pero se queda en un mero discurso bonito si como seres humanos no podemos contactar con nuestra primera experiencia del dolor, que es la propia. Necesitamos abrirnos al placer y abrirnos al dolor. Y estos necesariamente son procesos de muerte. ¿De muerte de qué? De muerte de las narrativas que me conté a mí mismo, de que si yo le doy vía al llanto en mi vida, si yo le doy vía al gemido en mi vida, algo se rompe de la historia que me conté de quién debo ser para ser amado. Porque yo no creo que los hombres tengan privilegios solamente porque son egoístas y no quieren soltarlo. Sostenemos las narrativas aprendidas porque es el mapa que aprendimos para hacer en la vida. Claro, claro, Porque porque es el mapa, sí, total. si dejo de ser el hombre que se espera que sea, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a elegir?
¿Quién soy? ¿Quién soy? Por eso estos procesos de transformación, de muerte, renacimiento, son saltos al vacío. Hay algo allí de la incertidumbre. Y hay algo de la incertidumbre que también es totalmente contraria a la narrativa del hombre que tiene la vida y el sexo bajo control. Ujú. Por eso te pregunto, entonces, ¿cuál es la narrativa que puede ser como el hilito que lo acompaña a uno, como la pequeña seguridad que te mantenga en ese salto? Porque es que entiendo todo esto y lo he vivido, pero hay momentos en los que uno dice, puta, estoy en el vacío, esto es terrible, me devuelvo, ¿cierto? Termina uno como siempre regresando a su jaulita de oro. Y esta sociedad está repleta de distracciones para que no entres a ese lugar. Claro, claro. Una amiga, Fabi Villalba, se dedica a hacer tantra, le recomiendo que la sigan en Instagram. Ella dice, la salida es entrando. Mm, Digo, ¿cuántas distracciones tenemos para seguir tirados en un sofá, scrolleando memes, scrolleando reels, mirando porno, mm. leyendo noticias que nos llenan de pesimismo y enojo con el mundo? Es necesario conectar con el dolor, porque en el aburrimiento, en el vacío existencial, en la soledad de domingo por la tarde, que no intento llenar con nada, llega también la inspiración. Ujú. Digo, pensemos cuántos poemas, canciones, teorías, eh, revelaciones científicas, eh, proyectos comunitarios, Encuentros con otros seres, animales, vegetales. llegan de habitar ese vacío, ese aburrimiento y esa soledad. Y eso nos Total. está atando la cultura de las pantallas. Escondamos el vacío, escondamos la muerte, escondamos el dolor y nos llenemos de satisfacciones inmediatas que nos mantengan en la nada. Claro, claro. ¿Cómo salir de ahí? Preguntándote qué vida querés vivir y qué vida estás viviendo. Digo, sabemos que nacemos y sabemos que nos vamos a morir. En eso podemos ponernos todos los seres humanos de acuerdo. Después alguno será espiritual, otro será deísta, otro será cristiano, otro será ateo. Nacemos y nos vamos a morir. Primer acuerdo. ¿Qué sucede ahí en medio? Bueno, depende de nosotros. Por eso, la sexualidad, de nuevo, no solamente se trata de follar mejor. Digo, yo en mis talleres no hablo mucho de juguetes sexuales o de técnicas para el mejor orgasmo, pues parece que está bueno que otra gente lo haga. A mí no me Ujú. interesa, porque creo que en última instancia el proceso de crecer en nuestra sexualidad es el proceso de conectar con la vitalidad y lo vivo, y pegarnos un cachetazo amoroso, placentero y doloroso, que nos saque de la nada. Hacemos el amor como vivimos y vivimos como hacemos el amor. ¿Y qué vida quiero caminar y cómo quiero hacer el amor? Eso nos lo tenemos que preguntar antes de morirnos en serio. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es? eh, ¿Qué es eso que nos lleva adelante si el proceso es incómodo? Yo creo que en el proceso de trabajar la masculinidad es necesario lo propositivo. Desde las formas más intelectuales y discursivas de pensar lo masculino, yo creo que hay una gran tendencia académica y política a quedarse en un señalamiento de que la masculinidad es un dispositivo de coerción social, Total, total. en donde solamente tenemos que señalar discursivamente todo lo horrible e injusto del ser hombre. Y a mí me parece que es absolutamente contraproducente en principio. ¿Por qué? Porque si el proceso de crecer como hombre solamente tiene que ver con darse con el látigo de la culpa y escribir los 45 tomos de todo lo que no hay que hacer como hombres, digo, ¿cómo invitas a ese proceso? ¿Cómo lo sostenes? Nadie quiere vivir su vida subiendo la montaña de la culpa interminable. Ujú. Necesitamos llenarnos de esperanza, de vitalidad y de optimismo en un fin último que tiene que ver
con el buen vivir, la buena vida. La buena vida, el buen vivir del ser humano es el fin último de toda espiritualidad, de toda filosofía, de toda ciencia, de toda política. ¿Por qué hacer estos procesos con la masculinidad y la sexualidad? Para vivir mejor tu vida, para caminar bien tu vida, en honestidad con vos mismo y en honestidad con todas tus relaciones. Porque la sexualidad es el centro del tejido de las relaciones que nos compone como seres humanos. Hay un rezo, una visión fundamental de muchas cosmovisiones americanas, de Abya Yala, que es por todas mis relaciones, Mm. como un centro de la mirada espiritual originaria de América, por todas mis relaciones. ¿Qué es esto? Que el crecimiento como ser humano y el crecimiento espiritual es llevar verdad, luz, crecimiento, nutrición, justicia a todas mis relaciones. ¿Cuáles son todas mis relaciones? Y la relación conmigo mismo, la relación con mi cuerpo, la relación con los territorios, la relación con mis parejas sexuales, la relación con mis amistades, la relación con lo terrenal, la relación con lo innombrable, Ujú. la relación con mi dolor, la relación con mi deseo, la relación con mi pasado, la relación con mi presente, la relación con las narrativas que gobiernan mi mente. Entonces, la sexualidad nuclea todo eso. Es lo que Trabajar con amarra, la claro. sexualidad, la posibilidad de ir a hacer un trabajo quirúrgico en todas mis relaciones. Entonces, ¿cuál es la invitación para atravesar la incomodidad? Vivir una vida ancha, vivir una vida honesta, vivir una vida donde ser hombre tenga que ver con un sentido propio de la nobleza y no con la culpa de nuestras decisiones. Total. Ahí, después de que yo publiqué Memorias de mi pene triste, que fue muy leído, muy compartido, me empezaron a escribir muchos hombres diciendo, quiero hablar de eso, me pasa, me siento ahí, me veo visto, y he hecho un par de encuentros. Tú llevas haciendo esto por años, 6 7 años, si no estoy mal, encuentros con hombres. ¿Y por qué crees que es importante esa compañía entre hombres durante este proceso? Ahora hablabas de lo importante que es el autoconocimiento comunitario, pero ¿por qué entre hombres? En estos días me hicieron esa pregunta: ¿por qué mantienes tu grupo cerrado solo para hombres si yo como mujer me beneficiaría muchísimo entendiendo qué les pasa? Quiero saber qué les pasa, es que no puedo, es que no sé, no me hablan de esto, dicen las mujeres, ustedes lo saben esconder muy bien. ¿Por qué te parece importante que estos grupos y estas conversaciones ocurran entre nosotros solamente? Hay una frase que yo tengo como norte hace varios años que es: hay que rodearse de quienes lo están intentando. Es habitual en los procesos de indagación de lo masculino, en los procesos de indagación de la sexualidad, que hoy los hombres lo vivan en soledad. Lo habitual cuando nos juntamos entre hombres a compartir una comida, unas cervezas, un partido, es generar esa grupalidad demostrando constantemente que somos parte y que adherimos a la normalidad del ser hombre. Entonces, grupalmente sostenemos el deber ser. Y Claro. es muy habitual que en el grupo de amigos, en los grupos de pertenencia masculinos, se señale con un chiste, con una burla o con una descalificación a cualquier expresión que se salga un poco de cierto cuadrado del ser hombre. Burlar lo diferente, señalar lo diferente como un mecanismo que los mismos hombres sostenemos para limitar la experiencia de la masculinidad. Claro. Normalmente se limita, digamos que lo otro es homosexualidad, ¿cierto? O feminidad, pues lo femenino, como lo prohibido, ¿cierto? Como lo que no se permite, como lo que no se deja entrar, como lo que no pertenece. Lo sensible, lo débil, ni hablar de, ni nombrarlo como femenino.
simplemente como características humanas, Sí, de acuerdo. mucha cabida dentro del personaje que aprendimos a sostener desde niños para ser parte. Ujú. Yo no creo que la base sea el sostén de privilegio, creo que la base es ser parte. Es como aprendimos a ser parte, a pertenecer. Desde niños en la escuela entendimos que había que ser de cierta manera para pertenecer al grupo de amigos, que había que ser de cierta manera para que papá me apruebe, me quiera en el mejor de los casos. Entonces yo no creo que los hombres estén todo el tiempo pensando, ay, no quiero perder este privilegio, entonces me Claro. comporto así. Yo creo que más tiene que ver con no querer ser señalado por ser diferente, No, no ser excluido. no ser excluido. Y acá no estoy justificando nada, simplemente estoy preguntándome qué es lo que estamos sosteniendo. Yo creo que muchos sostenemos el ser parte y el no ser juzgados. Entonces venimos de estos paradigmas del grupo de hombres sosteniendo el cuadradito conocido, señalando y burlando cualquier expresión que se salga de ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que los hombres que emprenden caminos de autoindagación, crecimiento más allá del cuadrado de la masculinidad aprendida, son sistemáticamente las ovejas negras de los grupos de pertenencia. Son una amenaza. Se convierte en una especie de proceso desgastante y solitario. Hay que rodearse de quienes lo están intentando. ¿Para qué? Para que el vínculo y el encuentro entre hombres sea un espacio de nutrición, inspiración, aprendizaje, sostén, la construcción de redes fraternas. Red en dos sentidos. La red, que es la interconexión de nodos, nos hacemos red, dejamos de ser individuos en casa tristes scrolleando noticias y nos encontramos con otros seres humanos en búsquedas de crecimiento. Y la red, como la red del circo. Cuando el equilibrista se cae, no se la da contra el piso. Hay una red abajo que lo Ujú. sostiene. Y los varones, los hombres, tenemos la posibilidad de construir ese tipo de redes fraternas. ¿Por qué? Porque somos seres comunitarios. Y por muchos años hemos gestionado el dolor en soledad y en silencio. Generar redes de apoyo, redes de escucha, porque los desafíos de la masculinidad y los desafíos de la sexualidad se sostienen en el silencio. De repente tengo un problema de erección y yo escucho hablar a mis amigos en la reunión cuando hablan de sexo y parece que son todos superhombres que saben que pueden y que disfrutan. Claro. Creo que soy un chico pobre infeliz que no está pudiendo dar talla. ¿Y cuál es la verdad? Que todos esos hombres que se muestran sabios y resueltos guardan algún dolor, algún desafío, alguna incomodidad. Por eso la importancia de encuentros de hombres donde podamos nombrar lo que nos habita más allá de las máscaras, para darnos cuenta de que no soy un ser fallado por no dar la talla. El problema no somos las personas y nuestros desafíos de la vida cotidiana y de la vida sexual. El problema es que nos hemos inventado un cuadrado muy estrecho, donde aprendimos a caber para pertenecer, para merecer el amor, el deseo, etc. Mm. Es un valor fundamental del encuentro con otros varones que quieren comunicarse de manera honesta. Entender que mis dolores son dolores de otros, que nos hermana un término que yo inventé, que es la dolorósfera. Mm. En el hay una dolorósfera, hay una experiencia del dolor que nos hermana, de la cual todos formamos parte. Y darle un lugar comunitario a la experiencia del dolor es alivianar esa parte tan difícil del ser humano. Uno de los grandes desafíos de ser un humano es sentir dolor. Claro, claro. Entonces, si le vamos a dar un lugar al dolor para crecer, para no escaparnos más de ahí, mejor hacerlo en comunidad. Mejor hacerlo Total. sabiendo que lo que a mí me duele también le duele a otro, de que otro puede darme un consejo, de que otro puede escucharme, darme un abrazo, contarme su experiencia. Entonces, yo creo que son muy valiosos hoy los encuentros de hombres. También, paralelamente, puede haber encuentros abiertos a todo ser humano, pero
Digo, la pregunta que yo me hago es, ¿qué necesitamos hoy los hombres? ¿Y cómo tender puentes hacia otros hombres? Los hombres podemos llegar a la conclusión, algunos hombres podemos llegar a la conclusión de que necesitamos espacios de encuentros de hombres. Esa es toda la explicación, esa es toda la justificación. Nosotros estamos mirando qué necesitamos para crecer y llegamos a esta conclusión. Esa es toda la explicación que queda. Ujú, total. ¿Anula otras posibilidades? ¿Es la verdad última? No. No. Mm, Estamos mirando y nos estamos preguntando qué es lo que nosotros necesitamos para crecer. mm. Ahora que hablabas, se me vino una frase a la mente y es que el dolor es el paracaídas. O sea, el mismo dolor es el que te empuja a saltar al vacío, simplemente porque ya no da más, porque el dolor también lo que hace es eso, es que te pone al límite y también es lo que te lleva a la transformación, al lugar en el que hay más espacio. Y si hay más espacio, pues sientes más. Y aunque el dolor pueda seguir, hay más experiencia. Y algo que me gusta mucho de lo que tú haces y algo que me gusta mucho de cómo te acercas a esto es que tú jamás en ninguno de tus posts, en ninguno de tus escritos, entrevistas, prometes que el dolor va a pasar. Porque algo que he visto después de que empecé a publicar todo sobre esto, pues obviamente Instagram me empieza a mostrar la cantidad de cursos que hay, la cantidad de retiros de hombre, la cantidad... Hay un mercado alrededor del dolor de lo masculino. Y muchos de esos productos que se ofrecen son productos que están prometiendo, aunque no lo digan así, que el dolor va a pasar. Y algo que yo siento que es lo que me conecta a tu trabajo, es que tú dices, el dolor es y va a seguir, y el dolor va a estar, el dolor no tiene por qué desaparecer. El dolor es parte de la experiencia y el dolor es precisamente lo que te va a llevar a abrirte y a sentir más y a conocerte mejor. Entonces, esa aproximación tuya me parece como, qué alivio porque no es como llevar el carro a arreglar y voy, Es, hago esto y listo, mm, pasó, no. es que creo que uno de los desafíos de lo que muestran las redes es que a nivel neuroquímico, las redes sociales y el porno están diseñados para una experiencia del placer y una ausencia de la conexión con el dolor. Ujú, Prometen, entonces muchas de las propuestas como retiros y demás van en esa línea. Y creo que aparecen tantos coach y personas que muestran cierto estilo de vida que tienden a mostrarse como resueltas. ujú, Digo, yo terminé el 2023 en una gran crisis personal. Estuve como creo que 3 meses permitiéndome llorar todos los días. mm, Y, y digo, yo lo nombro a esto porque estoy ocupando un lugar de invitar a la gente a relacionarse con el dolor y con el placer. Y las dos cosas nos van a acompañar toda la vida, como bien vos decís. Entonces la pregunta es, volviendo a por todas mis relaciones, ¿cuál es mi vínculo con el dolor? Porque en lo personal me di cuenta en este proceso de dolor que atravesé, que me perdía en la mente pensando en el por qué o en el para qué del dolor. ¿Por qué me pasó esto? O qué es lo que tengo que entender de esto a futuro. Y en algún punto fue como, a ver, la pregunta no es ni el por qué ni el para qué del dolor en este punto, es el cómo. ¿Cómo lo transito? como lo vivo, claro. El cómo nos devuelve la agencia. ¿Cómo me vinculo con el dolor? Y ahí me puedo empezar a hacer preguntas. ¿Lo voy a tapar? ¿Me voy a escapar? ¿Me voy a hundir demasiado al fondo de manera autodestructiva? ¿Voy a aprender a entrar y salir de la manera más nutritiva y que me traiga mayor paz mental? ¿Lo voy a hacer solo o voy a pedir ayuda? Convocar amistades, terapia, pareja. ¿Me voy a abrir a mi proceso de dolor para ser acompañado? ¿Lo voy a vivir con un cuerpo sedentario tirado en un sofá? ¿O lo voy a vivir en relación con un cuerpo que intento vitalizar desde el ejercicio, la caminata, el arte? ¿Lo voy a vivir dándole a mi cuerpo el peor alimento o lo voy a vivir comiendo colores, alimentos reales?
¿Lo voy a vivir tomando alcohol y porquerías o lo voy a vivir tomando agua? Claro. Entonces, ¿hay una receta para que el dolor desaparezca de nuestra vida? No. ¿Cómo nos vinculamos con nuestra experiencia del dolor? Desde lo más Mm, cotidiano. Creo que eso nos devuelve una agencia real para poder crecer. Digo, vamos a experimentar dolor hasta que el día que partamos de este mundo. Más podemos ir desarrollando herramientas para no sufrir. para, para no sufrir. Hay una, mira, te comparto brevemente dos metáforas budistas que me parecen muy para esto que estamos hablando. Primero, cuando hablábamos de esto de darse cuenta de que uno está sufriendo, y bueno, ¿qué hago con eso? Hay una metáfora que es la del huevo podrido. De alguna manera, la personalidad que nos inventamos es como una cáscara de huevo que nos Mm, rodea. Y nos metemos ahí, vivimos nuestra vida desde esta cáscara que nos inventamos. En algún momento el huevo se empieza a pudrir y yo empiezo a sentir el olor a podrido. Ahí es donde hay que romper esa cáscara, morirse para pasar a hacer otra cosa. Dicen que si al huevo lo rompes desde afuera, la vida termina. Pero si al huevo lo rompes desde adentro, la vida comienza. buenísimo. Es nacer. Y la otra metáfora es, hay una enseñanza de Buda a sus discípulos donde les habla del sufrimiento y la segunda flecha. Dice que da el ejemplo de si te impacta una flecha en el cuerpo, el dolor es enorme, pero es un hecho real. Hay una flecha que te ha impactado en el cuerpo. Él dice que ¿cuánto debe de doler una segunda flecha que te impacte en el mismo lugar? El dolor multiplicado por 1000. Plantea Buda que la segunda flecha es nuestra propia mente, Mm, que la segunda flecha es el sufrimiento. Una cosa es el dolor real de una herida, pero el verdadero sufrimiento es la segunda flecha. claro. Toda la construcción que hacemos con nuestra mente de eso que nos sucedió. Y digo, esto nos devuelve cierta agencia constructiva sobre la relación con el dolor. ¿Cómo lo vivo? ¿Puedo intentar contactar con lo real de mi herida y no perderme en esos laberintos solitarios de la mente que son la segunda flecha? Claro. Esto es muy bello. Esto es muy bello porque mira que estamos hablando del dolor, pero al mismo tiempo estamos hablando de creatividad. Porque el dolor te obliga a eso, ¿cierto? El dolor te obliga. O te quedas en los laberintos que te hacen doler más, o como decías ahora, en tu caso personal, te invitó a buscar formas nuevas de experimentarlo. Eso es crear, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer como hombres? Es crear otra vez, crear otras formas de ser en estos cuerpos, de ser en este espíritu. Y nunca había relacionado el dolor con la creatividad y cómo son lo mismo, ¿cierto? Es como tornasol, puedes mirarlo, por aquí es dolor, por aquí es creatividad, pero en últimas es la forma más amorosa de transformar eso, porque estás buscando nuevas maneras de sentir. Es que el exceso de comodidad elimina la creatividad Mm, y tenemos demasiadas comodidades que nos adormecen. La creatividad es la autoexpresión de quién somos. Creatividad es autoexpresión. Hay un libro fascinante que se llama Free Play de Nachmanovich, que es un músico que escribe un libro sobre la improvisación en la música. ujú. Termina escribiendo un libro sobre la improvisación como una forma de vivir. Free Y play. en un momento él pregunta, ¿cómo se aprende a improvisar? Y más abajo dice, en realidad la respuesta es otra pregunta. ¿Qué es lo que nos lo impide? Exacto. ¿Qué es? Entonces, ¿Cómo ese dejamos es, de improvisar? ¿qué es lo que me está trabando en mi cuerpo, en mi psiquis, en mis narrativas, en mi vida hoy? ¿Qué es lo que me impide autoexpresarme con honestidad?
La creatividad es libertad y la libertad es creatividad. Y el encuentro sexual, de nuevo, como centro de nuestras relaciones, el porno, lo mecánico, los objetivos, los miedos, los silencios, aniquilan la creatividad en el encuentro sexual. Cuando nos convencemos de que en el sexo nada puede ser creado, nos convencemos también de que en la vida y en la sociedad nada puede ser transformado. Tremendo. Y hablando de lo masculino y lo creativo, la creatividad es una relación con nuestro cuerpo también. Creamos con nuestro cuerpo. Y si el cuerpo masculino culturalmente está construido desde la rigidez, la productividad, la eficiencia, la fuerza, si los hombres solamente bailamos cuando tomamos alcohol, si nos cuesta muchísimo toda la exploración artística del cuerpo, expresiva, somos más reticentes a ir a una clase de yoga, somos más reticentes a cualquier cosa que tenga que ver con ablandar la armadura corporal. Y vamos al encuentro sexual, que podría ser ese espacio de sacarnos las corazas sociales, a endurecerlas más. Claro. El hombre productivo y proveedor de la vida social es más productivo y más proveedor en el encuentro sexual. Entonces, si no experimentamos la creatividad en el arte, en la vida, y no experimentamos la creatividad en el encuentro sexual, cuando los hombres en nuestras sociedades experimentamos la experiencia de la autoexpresión más allá de las corazas. La creatividad nos hace libres, la creatividad nos eleva por el mero estado de subsistencia. Porque ¿para qué subsistir si no podemos ser libres? Mm, La creatividad nos dignifica, le da un sentido a nuestros días. Entonces, la búsqueda de la sexualidad en honestidad es la búsqueda de la creatividad. Y en última instancia, emprender el camino imperfecto de construir una vida creativa desde la honestidad con nosotros mismos. qué belleza. Pablo, dos preguntas para terminar. Una es, ¿qué te mantiene inspirado? Llevas pensando en esto, escribiendo sobre esto muchos años. ¿Cómo haces para no aburrirte, cierto? Me imagino que cada vez que llega un nuevo hombre, pues sí, o sea, ya puedes leer mejor por la experiencia que tienes, qué está pasando. ¿Cómo haces para no aburrirte? ¿Cómo haces para que esto siga siendo estimulante, para que esto siga siendo desafiante, para que esto no se quede en lo que ya has aprendido, sino que haya más, haya más, haya más? ¿Cómo te mantienes ahí, en esa, o pues, o no, pero cuáles son tus Mm. prácticas para cuidar esa curiosidad y esas ganas de seguir haciendo lo que estás haciendo? Aburriéndome. Hay que aburrirse de uno mismo para hacer otras cosas, ¿sí? Sí, no se trata de no aburrirse, se trata de aburrirse. Buenísimo, gracias por mostrarme que mi propia pregunta está todavía instalado eso de no te aburras, produce, mantente estimulado. A veces me siento estancado y obviamente entro a ese lugar y me enojo y me da ansiedad, pero si no entro a ese lugar, ¿cómo propongo algo nuevo para mi propia vida? Mm. Sí, a veces me aburro, a veces siento que me siento reiterativo, a veces me pregunto si no digo las mismas cosas. Me impulsa a darme experiencias nuevas en mi propia vida, porque de ahí viene la inspiración. Digo, a veces no se trata de hacer un curso nuevo de tal cosa, a veces se trata de volver a ir al fuego del deseo, ese que vos proponías al principio, Ujú. de volverme a preguntar si las cosas que estoy haciendo las estoy haciendo desde el deseo. Mm, Esa es la pregunta. Y para finalizar, última pregunta es tres personas que te inspiren por su fuerza creativa. Tres personas que para ti sean como una especie de, sí, de nutrición, de referentes que te mantienen ahí como en ese fuego del deseo. Pueden ser de cualquier campo de la creatividad.
Voy a nombrar personas conocidas para que no quede tan Claro. en mi personal. Eh, Hay tres hombres que quiero y admiro mucho, que son Atahualpa Yupanqui, Facundo Cabral y Luis Alberto Spinetta. Mm, Me parecen, me inspiran, me inspiran, me inspiran tres mucho músicos. Músicos poetas. músicos, poetas, juglares, eh, sabios disfrazados de... Claro, claro, claro. Genial. Pablo, qué honor hablar contigo. Gracias por sacar el tiempo. Es como, o sea, podría seguir hablando y hablando y hablando, pero sé que nada, es el comienzo de una conversación que espero que continuemos. Invito a todas las personas a que te sigan. Voy a poner los enlaces a tus redes en, en la descripción del episodio y a tus cursos. Pronto vas a sacar uno nuevo que es de parejas. Entonces también lo voy a poner ahí porque, nada, o sea, en serio, como quiero que esta conversación continúe. Muchas, muchas gracias. Gracias, Jorge, a vos. Fue un placer esta conversación. Ojalá que sí, que se repita. Gracias a quienes estuvieron ahí escuchando y bueno, espero les haya sido de interés este rato que compartimos. Muchas gracias, Pablo. Un abrazote. Un gran abrazo.